Hola, hola. Sí. Hola, hola, muchas gracias por la presentación. Me sentí de verdad muy importante. Hasta con una voz de locutor y todo, está increíble. La verdad es que siempre que me subo al escenario, así como en este caso, nunca sé qué decir y se me queda la mente en blanco. Son esos 3 segundos que dices, mucha gente me está viendo y no sé qué hacer. Pero todo va fluyendo, así que no se preocupen. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me encanta, me llena de una vibra increíble venir aquí a la UNAM. Yo soy egresado de esta universidad, entonces es como regresar a casa. Me encanta, me gusta, me fascina y qué bueno que están todos por aquí. Vamos a dar una pequeña conferencia acerca de las nuevas formas de hacer publicidad en línea y los nuevos 5 perfiles que se requieren en la actualidad para todo este rollo de las comunidades digitales. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Sí, ¿no? Ok. Buenísimo. Me dijeron que eran muy participativos y yo no los veo participar, así que digan todos, sí, estamos listos. Bien, vamos a probar esto. A ver, entonces, les voy a contar un poquitín de esto y de lo otro y de todo lo demás. Me dijeron que apuntara para allá. Ya. Ok, entonces primero les voy a contar un poquitín de lo que es Prosomex, que es la Asociación Mexicana de Profesionales de Marketing Digital y Social Media. ¿Qué rayos significa esto? Es súper sencillo. Nosotros somos una comunidad, como ya escucharon, que busca profesionalizar la industria en nuestro país. Lo que pasó fue que hace 2 años aproximadamente, una serie de profesionales de algunas de las agencias más prestigiadas de México nos dimos a la tarea de formar esta comunidad. Y el punto era, nosotros no tenemos en la actualidad, y seguro ustedes saben de esto y la universidad sabe de esto, no hay una institución que realmente avale y que respalde a los profesionales, ¿no? O sea, esto es algo totalmente nuevo, o sea, los community managers, los social media managers, es algo relativamente muy nuevo y no hay en realidad algo que te avale y que te respalde como institución. Entonces, nosotros justamente es lo que hacemos, tratamos de formar una comunidad digital, no solamente aquí en México, sino también en Guadalajara, en Monterrey, Cancún, San Luis Potosí, etcétera. Entonces hemos ido creciendo desde hace aproximadamente 2 años y medio. Hemos estado creciendo. Actualmente tenemos aproximadamente 300 asociados, por ejemplo, y tenemos una base de datos de más de 3,000 personas que son muy, muy, muy enfocados a digital y social media. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Básicamente, capacitar a profesionales del medio digital, facilitar el intercambio de experiencias. Hay un insight muy fuerte en el medio del social media y del digital, que es que los profesionales, buscamos conectividad entre las personas, pero en el mundo real. O sea, sí tenemos una conexión entre nosotros vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, pero queremos que alguien nos apoye y a veces nada más necesitamos que alguien nos dé una palmada en la espalda y que diga, yo sé lo mismo que tú y tengo el mismo problema que tú con los reportes, por ejemplo, que es uno de los talones de Aquiles de todos los que estamos aquí. Y a veces solamente necesitamos apapacho, ¿no? Abraza un community, es un hashtag que nosotros creamos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se trata de esto? Y bueno, ¿quién soy y por qué me llamaron y digo que puedo dar una conferencia de esto? Básicamente he trabajado en 3 de las 10 mejores agencias de publicidad de México, liderando proyectos de social media, ¿no? Y estos son algunos de los casos de éxito que he tenido a lo largo de mi trayectoria. La última marca con la que trabajé en agencia fue Nissan, por ejemplo, y entre otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, no olviden utilizar su hashtag aquí, seminarios, redes sociales, ¿no? Y nuestro hashtag también, Prosomex. Ahí también pueden dejarnos recomendaciones, no, comentarios, etcétera, etcétera. Si nos quieren seguir en nuestras redes, aquí están, Prosomex y Dave Gaona. La verdad es que no tuiteo mucho de marketing digital, pero si quieren enterarse de poesía y chismes de poesía y esto, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, empezando en materia de esto, primero lo primero, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es muy sencillo. ¿Alguien ha escuchado hablar de los community managers? Pues levanten la mano. Todos, ¿no? Yo creo que sí, obviamente todos, ¿no? Ok, yo les tengo 4 preguntas para ustedes.
¿Han visto ustedes que solicitan community managers? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que piden como alguien que está solicitando un community manager? Más o menos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué características? Que sea creativo, ajá, ¿qué más? Buena redacción, ¿sí? ¿Qué más? Analítico, buena ortografía, y entre muchas otras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquitín de esto. ¿Sabes qué hacen? En realidad, ¿alguien sabe qué hace un community manager? Por aquí se ve que sí, a ver, ¿qué hacen? Échate una nada más. ¿Qué hace un community manager? No, cuéntanos, ¿qué hace un community manager? Copia de una idea, dicen, sí. Reducción del mensaje, sí, para proyectarlo. Sí, por supuesto. También puede hacer diseño, exactamente. Entre un sinfín de tareas, ¿no? Mucho. ¿Ok? Esta es una pregunta que me ha tocado igual hacerla, que me han dicho afirmativamente, sobre todo gente que está en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Todos de aquí son de Ciencias de la Comunicación? O gran parte, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Está revuelto? Ok. Esto está interesante. ¿Alguien de aquí quiere salir de la carrera y ser un community manager? ¿No? Por aquí hay un valiente. Dice, ahorita vamos a definir justo el community manager como concepto. Sí, esa fue la pregunta. Pero, ajá. Dicen por acá que lo que hace un community es comunicar. Sí, evidentemente es la cara de la marca ante ustedes, ¿no? En este caso que son las comunidades, la comunidad. Es básicamente eso, ¿no? Preguntan por acá que si Carmen Aristegui sería un community manager. No, es la figura de Carmen. Y ella tiene un grupo de community managers, sí, pero son cosas diferentes, ¿no? Entonces, qué raro que nadie quiere ser community manager, porque ya me he encontrado actualmente gente que dice, sí, yo saliendo de la universidad quiero ser un community manager, lo cual está cool, no es algo... Compañías todas apuntan hacia digital, ¿no? Entonces, platicando un poco de lo que decían aquí, una definición muy básica de lo que es un community manager es esto, ¿no? Es un profesional responsable de construir, gestionar, administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, ¿no? Creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y en general cualquier usuario interesado en su marca, ¿no? Esto es una definición muy general, pero sí, básicamente lo que es el community manager es la cara de la marca hacia la comunidad, hacia los usuarios. Y a él le tunden todo absolutamente, ¿no? Si ustedes tienen un mal servicio, que siempre me toca en los vuelos, por ejemplo, en Volaris hace poquito nos tocó un problema. Actualmente ya no hablas a la atención al cliente. ¿No ven que todas las marcas generalmente tenían un teléfono para atención al cliente? Ahora ya no. Lo único que haces es tuitear y te quejas, ¿no? Muchas veces eso te puede traer una crisis muy fuerte. Ha habido crisis, por ejemplo, de Interjet. Me acuerdo que una vez no dejaron pasar al vocalista de Panteón Rococó. ¿Se acuerdan de eso? Pues con un tweet hizo toda una tendencia en contra de Interjet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el papel de los communities aquí? Obviamente él tiene que estar monitoreando para ver e informar acerca de lo que está pasando y que se tomen decisiones tanto tácticas como estratégicas para esto. Pero básicamente el community, vamos a quedarnos en este momento en una definición muy general, que es quien gestiona las redes sociales, las comunidades, ¿ok? Gestiona, básicamente. Gestiona y ejecuta, ¿ok? Vamos a ver también más adelante cómo en realidad la figura del community se ha perdido mucho o no se tiene una noción clara de lo que es, porque se tienen, un community se tiene la concepción que en realidad planea y ejecuta campañas de ads, por ejemplo,
y hace contenido y también analiza, pero en realidad esto no es cierto. Sin embargo, también la gente o las empresas quieren que nosotros hagamos de todo. Por eso están las descripciones muy, muy, muy generales, ¿no? Quieren que implementemos campañas de Facebook Ads y de Instagram y de LinkedIn y también en Google y es todo un rollo, cuando en realidad nosotros solamente debemos gestionar. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sin problema. Entonces, el CM es una profesión que nace como respuesta a los nuevos medios sociales. Esta es una profesión muy, 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 muy nueva. Realmente no se ha logrado determinar en qué fecha nace oficialmente la fecha del la profesión del community manager, pero sí es algo que nace con las nuevas tendencias, del marketing digital. ¿Usted les tocó MySpace o no les tocó MySpace? Sí, ¿no? Ya nos sentimos más rucos, ¿no? MySpace, cuando hubo el boom de MySpace, ya había gente, empresas que se metían a las redes sociales para hacer marketing digital. Tal vez no existía la figura del community manager en ese momento, pero ya había profesionales que se dedicaban a hacer contenido, por ejemplo, para sacarlos desde el MySpace de las empresas. ¿Me explico? Ese es un antecedente muy real de lo que es el community manager. El community manager en realidad nació cuando tuvo el boom también Facebook, un impulso muy grande, Facebook y Twitter, por ahí del 2010. Entonces ya se hablaba realmente de community manager, de gestionadores de comunidades. Pero antes de eso, inclusive se les llamaba nanoblogs, por ejemplo. Nanobloggers se les llamaba. Entonces es una figura muy, 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 muy nueva, que de hecho esto ha permitido que no haya una profesionalización en la industria. O sea, obviamente ustedes saben más iba a decir de periodismo, ¿no? O sea, si alguien le pregunta cuándo nació el periodismo moderno, pues quizás te digan que con el telégrafo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dice en los manuales de Leñero y de Marín y todos los que nos enseñan, ¿no? Que nació por ahí. Pero eso tiene más de 150 años. Esta es una profesión que tiene no más de 10 años. ¿Me explico? Entonces, bueno, les voy a dar unas diferencias rápidas de lo que es el marketing digital, la publicidad digital versus el marketing tradicional. Esto es enfocándonos a por qué es una gran responsabilidad ser un community manager en la actualidad. Básicamente, no marketing digital. Hay dos características fundamentales de esto, ¿no? La primera es que en el marketing digital, absolutamente todo es medible. Todo es medible. ¿Alguien sabe cómo se mide cuántos impactos se vieron en una revista, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se calculan los impactos de una revista? Dicen por la venta, por el pass-along, dicen, sí. O sea, es un cálculo, ¿no? Si tú quieres saber cuántas personas te vieron en la revista, en una revista, no sé cuál sea, la que ustedes quieran, ¿cómo cuál? Exactamente, sí. Básicamente es tu tiraje mensual, si es de 25,000 personas, 25,000 unidades del tiraje, más un pass-along promedio de 4, te da en promedio 100,000 personas que vieron tu anuncio o tu artículo, etcétera. Pero en el marketing digital, en la publicidad digital, si tú llegaste a 55,823,432 personas, fue porque llegaste a 55,430 y bla, 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 no sé qué, ¿sí? Y lo puedes ir midiendo en tiempo real, totalmente en tiempo real. Si ustedes han implementado campañas, se dan cuenta que a partir de las primeras 2 horas ya empiezas a tener mediciones, tal cual mediciones. Y si tú haces una campaña inclusive en que todo caiga en un hashtag, puedes tener mediciones desde el primer minuto también. Y con eso puedes hacer y tomar justamente decisiones tanto estratégicas por un lado como tácticas para crear mejor contenido, crear mejores estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una. La otra es que en el marketing digital, la publicidad digital, tú interactúas directamente. La comunicación es totalmente bidimensional, de la marca hacia el usuario y del usuario hacia la marca. Anteriormente en la televisión, en el print, por ejemplo, solamente es el mensaje de aquí para allá y ustedes se quedaban totalmente sin interactuar. Actualmente en el marketing digital, tú puedes decirle a una marca, oye, no me gustó, y la marca te puede responder. O te puede dar contenido de valor y tú interactúas directamente con ella. Es una de las bondades. ¿Ok? Pero quedémonos, digamos, de alguna forma con que lo más importante es que se puede medir. Totalmente se puede medir. ¿Ok? Esta es una gráfica
de cómo ha ido creciendo. Vean esto, lo que se gastaba en televisión versus lo que se invertía en digital. Aquí está. En el 2015 era muy por debajo de la inversión de la televisión. Y esto ha ido cambiando. Inclusive vean cómo ya en este año la cifra rebasó totalmente a lo que es la inversión de televisión y seguirá creciendo. Esta es una de las principales causas por las cuales las televisiones o las televisoras están en una crisis muy, muy fuerte. No sé si les ha pasado que han tratado de renovar los contenidos, pero el punto es que la gente ya no está ahí. Las nuevas generaciones, como suelen llamársele, ya no está ahí, ¿no? O sea, millennials se están yendo hacia otras plataformas. Los de la generación Z, que así se les llama, ya ni siquiera están en televisión, por ejemplo. Y ahora hay un insight, la otra vez leí, esto se los comparto, que en realidad alguien de aquí tiene hijos, sobrinos de entre 4, 5, 6, 7 años. Sí, por allá, ajá. ¿Qué es lo que pasa con esa generación? En realidad ellos ya no saben que existen anuncios comerciales, por ejemplo. O sea, todo el contenido que quieren en streaming o como sea en YouTube, ya no tienen esta noción de más grande en los próximos 20 años, a ver cómo les vamos a llegar. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel general, ¿ok? Igual, ahorita, este también es un ejemplo. Si ustedes quisieran hacer pautar un spot, un TVC de 20 segundos, por ejemplo, en un horario premium en la televisión, cuesta aproximadamente, digo, esto no es tan certero, pero cuesta aproximadamente 280,000 pesos, más o menos, solamente por pautar el TVC en un Santos América, como fue ayer creo que estuvo el juego, ¿no? De fútbol, por ejemplo. Y tú puedes llegar aproximadamente a 1.1 millones de personas, más o menos. Por ese mismo dinero, 280,000 pesos, en Facebook, por ejemplo, tú puedes llegar a 3.6 millones de personas con varios impactos durante el mes o durante la semana. No es solamente uno, ¿me explico? Entonces, también lo que ayudan las nuevas plataformas sociales es a maximizar tu presupuesto y sobre todo a llegar a la persona que tú quieres. No solamente, o sea, si tú estás en un partido de fútbol, obviamente sabes que tienes un perfil muy determinado de los hombres que les gusta los partidos de fútbol, pero que también van a estar la familia, ¿no? O la novia puede ser. Pero puedes lanzar una campaña de Facebook únicamente targetada a las personas que son papás, hombres, por ejemplo, que tengan un hijo adolescente. No sé, esa puede ser una segmentación. Y únicamente a ellos les aparece ese anuncio, por ejemplo, ¿no? Aquí hay datos también de la publicidad digital. El 88% ha visto publicidad sobre alguna marca. El 71% ha conocido alguna marca gracias a la publicidad digital. El 54% dice me da información relevante de los productos. El 52% dice me entero de los descuentos. Y este dato es muy, muy importante. Igual pueden tuitearlo con nuestro hashtag seminario redes sociales UNAM, porque este dato es muy importante para comprender al consumidor actual. 71% prefiere publicidad en redes sociales, 34% prefiere la publicidad en buscadores y el 25% en los portales. O sea, esas son campañas de display. 71% es muchísimo, es más de la mitad de los usuarios que prefieren este tipo de publicidad. ¿Por qué lo prefieren? ¿O por qué lo preferimos nosotros? Porque es un tipo de publicidad justo targeteada a nuestros intereses. O sea, no es que nos vaya a aparecer, no es que a mí me vaya a aparecer un anuncio como el que traigo a continuación de mascotas que están haciendo pipí en una casa, ¿no? Porque yo ni tengo mascotas, ni me gustan las mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, es que yo viajo frecuentemente y a mí me aparecen muchos viajes, o sea, viajo por el trabajo, no por otra cosa. Y me aparecen justo muchos anuncios y se agradecen porque entonces yo puedo elegir ofertas, puedo elegir más opciones, etcétera, etcétera. Eso es algo que se llama retargeting. Yo les voy a contar este caso fue de Cloralex Mascotas y fíjense cómo es solamente un TVC. Ahorita les cuento, pero véanlo. No sé si vayas a... Te has portado bien. Eres el mejor de todos.
tu mascota dentro y fuera de casa. Línea Llorales Mascotas. En realidad es solamente un TVC de 20 segundos, ¿no? Lo que pasó con esto es que el cliente no sabía si debía pautarlo en televisión o debía llevarlo a medios digitales. Entonces nosotros, como éramos una agencia digital, pues tratamos de llevarnos el pastel para este lado. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una estrategia para decirle, pues vente y pon este anuncio en las plataformas sociales, plataformas digitales, no en la televisión. ¿Qué fue lo que pasó? Que con esta campaña, que únicamente era de awareness, tal cual, de conocimiento del producto, generamos más de 55 millones de personas alcanzadas. Esto fue hace 2 años más o menos. 55 personas en ese momento era prácticamente darle una vuelta a todo lo que era Facebook en ese tiempo. Ahorita son como 60 millones aproximadamente de usuarios en Facebook. Se generaron más de 150 millones de impactos. 150 millones de impactos. Solamente en México, por ejemplo, somos 120 millones de usuarios. O sea, es prácticamente como si hubiéramos impactado una vez a un usuario en promedio. Y lo más importante es que generamos 17% de ventas brutas versus el año anterior. ¿Ok? Fue en el 2015. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes saben un poquitín de números de ventas, las empresas generalmente crecen entre 2 y 3% anualmente. Anualmente. Haber crecido 17% solamente en 4 meses fue una brutalidad. Sí, esto no se pudo haber logrado si se hubiera pautado, digamos, en televisión. ¿Cómo fue que lo logramos? Targeteando justamente a las mamás, que eran las consumidoras finales, mujeres, mamás de todo el país, ¿no? Entonces fue así, que les gustaran las mascotas. Entonces, si tú tenías una mascota, pues obviamente te aparecía esto, ¿no? Y sabías que había una necesidad para eso. ¿Me explico? ¿Ya se aburrieron o qué? Yo los veo ya muy así. ¿No? Bueno. Desperdicio, dicen por acá. Ajá. Preguntan por acá que la publicidad tradicional es desperdicio. En realidad no. Solamente hay que canalizar muy bien a partir de tu target cuál es tu estrategia en general, ¿no? Justo al final vamos a ver un ejemplo de cross media, donde se hizo publicidad tradicional con publicidad en internet y fue un hit, ¿no? O sea, la publicidad tradicional y los medios sociales digitales van de la mano en realidad. No es que uno sea mejor que el otro, pero debes saber muy bien en qué momento le hablas al usuario que está viendo la televisión y al usuario que está en redes sociales, por ejemplo, para hacer un 360, tal cual. ¿Ok? Estas son cifras también de digital, ¿no? Se dice que 9 de cada 10 personas está en Facebook, el 45% de las personas utilizan YouTube. Esto es un insight también muy bueno. No sé si les ha pasado, pero si son mamás o tienen sobrinas, primas, etcétera, mamás de nuestra edad, o sea, las mamás en la actualidad ya no aprenden a ser mamás por su mamá, sino aprenden a ser mamás en YouTube, por ejemplo. Y en los grupos de Facebook. Uh-huh. Eso es totalmente nuevo. O sea, ¿cuándo se iba a ver, no? Que tú pudieras aprender a ser mamá desde una plataforma social. Esto es totalmente nuevo. Hay más de 14 millones de usuarios en Instagram y más de 11 millones de usuarios en Twitter. De ahí los porcentajes que más utilizan los millennials, en este caso, el 81% son las redes sociales. Entonces, si tú quieres llegar a estos nuevos target, obviamente tienes que hablarle en estas plataformas, ¿no? Porque ya no están en televisión, ya no están en el periódico. Me pasó que yo generalmente voy a desayunar todos los domingos y me gusta esta sensación de desayunar con un periódico, ¿no? Pero después vi que se me acaban viendo medio raro, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué tiene de malo que yo esté con mi periódico, no? Pero ya son prácticas que quizás ya no las haces, porque igual podrías ver toda esa información en línea desde Twitter, por ejemplo, ¿no? Igual, esto es como dato cultural. Se cree que las redes sociales es igual a todo el marketing digital, pero en realidad las redes sociales solamente es parte de la arista total del marketing y de la publicidad tradicional, ¿no? Sin embargo, toman gran consideración social media. Entonces, bueno, ¿qué es social media? Todo esto es la introducción grandotota, ¿ok? Así que no se me duerman. ¿Qué es el social media? Social media o medios sociales es una de las plataformas más jóvenes de la publicidad, esto ya lo sabemos. Es un instrumento de comunicación
comunicación e interacción entre las marcas y los usuarios. Se consume contenido de calidad, pero sobre todo relevante. Se dice que si tu marca no interactúa en redes sociales, está totalmente muerta. Y esto es cierto y es parte de la chamba del community manager, generar estas interacciones. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, si llevan alguna marca, no importa que tu mensaje sea muy bueno, si no interactúa, entonces pasa totalmente desapercibido. Hay métricas, obviamente, para eso, que te ayudan a determinar si tu contenido está siendo efectivo o no. Una de ellas es el engagement rate, por ejemplo, que son métricas que nacen puntualmente también de la necesidad de medir todo esto. ¿Ok? Y entre otras muchas. ¿Por qué toda la inversión se va digital? Porque todas las campañas apuntan hacia estas plataformas y sobre todo la gente está ahí. Todo pasa en Internet. Es una publicidad poco intrusiva y está súper segmentada. Es esta que yo les decía. Si tú viajas, entonces te aparece. Si a ti te gusta, no sé, las donas, te aparece publicidad de donas. Si tú has buscado traje sastre, te aparecen opciones de traje, ¿no? Si te gustan los zapatos, te aparece inclusive hasta el color de los zapatos que te gustan, por ejemplo. Entonces, parece que nos están monitoreando, pero eso se agradece también porque es más fácil para nosotros darle un clic o tratar de consumir esos productos. Miras la publicidad según sus intereses y el público está en estos canales, ¿no? Ustedes conocen a alguien que ya no esté, que no esté en Facebook, por ejemplo, son muy pocos. Sí hay, pero son pocos. Todo mundo está aquí, nuestras tías, nuestras abuelitas, todos, ¿no? Hasta los más pequeños quieren tener su cuenta, por ejemplo, en Internet. De hecho, esto fue algo que de lo que pasó hace unos años, se preveía que en este año 2018-2019 la gente ya saliera de Facebook. Por ejemplo, eso no ha pasado ante la llegada de los abuelos y los tíos, etcétera, etcétera. Pero en realidad solamente los más jóvenes se han ido hacia otras plataformas, tipo Snapchat, por ejemplo, ¿no? Que en realidad ya también bajó muchísimo con la confrontación de Instagram, ¿no? Pero en Europa sigue muy fuerte, por ejemplo, Snapchat. Todo pasa en redes sociales, todo mundo vimos esto, o todo mundo hemos visto, recordamos estos momentos. Creo que el más recordado, además de los 15 años de Rubí, es el de la camioneta. Súper, ¿no? Entonces todo mundo habla ahí. De hecho, se dice que también es las redes sociales son la segunda pantalla. Cuando tú estás viendo, alguien de aquí, ahí los voy a quemar, alguien de aquí estaba viendo ayer Luis Miguel la serie, por ejemplo. No mientan, todos la vieron, claro. Y todos estábamos sorprendidísimos que Iñárritu tenía algo que ver con la serie. Ay, sorprendidísimos todos. Y lo tuiteamos, ya me quemé, lo tuiteamos o lo buscamos, etcétera, ¿no? O sea, nos fuimos directamente a las plataformas sociales. Y de ahí nos metimos a ver cuáles eran los memes y qué era lo que todos decían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros generalmente seguimos la conversación, hacemos un listening de eso, siempre, toda la vida. Y no solo de eso, de los Óscares, va a ser el Mundial, va a ser la final, o sea, todos los grandes eventos que se replican en televisión se pueden seguir. De hecho, igual este es un dato cultural. De hecho, por ejemplo, tú puedes hacer publicidad en Twitter segmentando a estos grandes eventos, no sé, al estreno de Game of Thrones, por ejemplo, que falta creo que un año. Pero tú puedes segmentar, cada vez que alguien mencione Game of Thrones o haya mencionado, les puede aparecer un anuncio, por ejemplo. A esa magnitud está súper segmentada en las plataformas sociales, nada más para que se den una idea. Igual, por ejemplo, para el próximo mundial, muchas marcas se van a subir al hashtag o a la conversación de los mundiales. Y ahí puedes meterles Lala, puedes meterles Gatorade, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Así es como funciona. Entonces, bueno, ¿dónde empiezan las campañas sociales? Digo, las campañas de publicidad. Espero que no vaya mucho en contra de lo que les han enseñado en la universidad, porque la verdad es que lo que nosotros nos enseñan en la universidad a veces es totalmente diferente a cómo son las cosas en el mundo laboral. Espero que no vayamos en contra, maestros. Pero bueno, esto sí es muy teórico. ¿Dónde empiezan las campañas de publicidad? Desde un brief, ¿no? Esto es tal cual. Y esto sí nos lo enseñan en la universidad. ¿Qué es un brief? Etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr? A veces los clientes tampoco lo tienen muy claro. Solamente es, pues quiero llegar a más personas. Sí, pero ¿con qué objetivo, no?
Nuestra chamba también como profesionales es darle un empujón al brief y saber determinar cuáles son los objetivos, poder determinar nuestros alcances, las métricas que vamos a utilizar, los KPIs, la planeación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es el proceso tradicional de una agencia de publicidad. ¿Alguien está en una agencia de publicidad alguna vez? ¿Ha chambeado por ahí? Cool, por allá. Ok. Que me dijeron que ya se están durmiendo, entonces que vámonos más seguido, digo más rápido. No, no es cierto. Esto es rápidamente, ¿no? Cómo se hacía un brief tradicional en publicidad, por allá dicen que sí han estado. Era brief de clientes, se hacía un contrabrief, ¿no? Justamente diciendo, oye, pero tus objetivos están mal, pues yo creo que lo vamos a encaminar por este lado, etcétera. Ese brief pasaba a planning, al departamento de planning. Ese se encargaba de investigar, hacer un research, obtener insights, pasarlo a creativo. Y entonces toda la idea se pensaba en ATL. Toda la idea se pensaba generalmente en televisión, ¿no? Así de haz un comercial y de ahí bájalo a digital, ¿ok? Así todavía me tocó a mí hacer adaptaciones de comerciales a social media. Pero en realidad todo esto ha cambiado. Ahora lo que pasa es que escuchas lo que la gente está diciendo y a partir de lo que escucha la gente, de lo que se escucha en digital, entonces ahora se dice, súbelo a tele. O sea, las campañas como estas de Rubí, etcétera, nacieron en internet y después llegan a otros canales. Inclusive la publicidad tradicional ya tiene elementos de digital, por ejemplo, ¿no? Se hacen guiños o se utilizan hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que por eso es tan importante el proceso del community manager y de los demás profesionales, ¿ok? Seguramente ya lo saben. ¿Qué es lo que sigue después de que ya determinamos que queremos hacer una campaña de publicidad con mascotas? Entonces hay que hacer una estrategia general para determinar cuáles son mis objetivos, en qué canales vamos a hablar, cómo le vamos a hablar a las personas, cuál es iba a decir mi target, ¿no? Bueno, una estrategia general, ¿no? El qué vamos a hacer para llegar a este objetivo. ¿Quién hace eso? Una figura que se llama Social Media Manager. ¿Alguien había escuchado hablar de un Social Media Manager? Más o menos, sí. Ok, un Social Media Manager, ahorita les voy a contar qué hace, pero básicamente él es el jefe de toda el área digital y tiene varios puestos debajo. Después de la estrategia general se hace una estrategia de contenido o de creatividad y se hace también una estrategia de medios. ¿Quién está a cargo de eso? El copy o el content manager, ¿ok? Que es otra figura. Ellos solamente están especializados en hacer contenidos y en generar ideas, nada más como en serie, ideas en serie. Después de eso, se gestiona, se ejecuta y se monitorea la campaña. ¿Y quién es el responsable de eso? El community manager. Después tenemos que amplificar nuestra campaña. ¿Quién es el responsable de eso? El planner, el digital planner. Y después tenemos que medir y analizar. ¿Quién es el encargado de eso? El analista. Creo que va a haber una conferencia ahorita de social listening, justamente, que van a ver esto. El social listening, por ejemplo, lo puede hacer un community, pero no debería hacerlo. Debería ser justamente nada más alguien dedicado a medir y analizar los resultados de una campaña. ¿Ok? Entonces, el Social Media Manager, ya vamos a terminar. El Social Media Manager es el jefe del departamento digital o de social media. Lo que hace es crear estrategias, supervisa y gestiona la marca y básicamente son descubridores de insight. ¿Qué se necesita para esto? Yo lo puse como si fuera una receta. 7 cucharadas de análisis, 3 cucharadas de creatividad, 45 gramos de experiencia, 3 puños de innovación y 50 mililitros de visión. Lo que hacen ellos es, yo siempre digo que es la digievolución de un community manager. O sea, un community manager con mucha experiencia puede ser un social media manager. Es un community manager muy senior que puede resolver prácticamente cualquier cosa, tanto de crisis como de estrategia, como de campañas. O sea, es un personaje ya fundamental y que requiere mucha experiencia. No puedes aventarte a hacer nada más, yo quiero ser un social media manager. Esto se requiere mucha experiencia, insisto, es como la evolución tal cual del community.
Estos son a los que mejores les pagan generalmente, así que tomen nota, especialícense mucho en esto. Este es uno. Esto es básicamente lo que hace o lo que haría un social media, ¿no? Crear estrategias. Todo el tiempo está creando estrategias. Yo, por ejemplo, era el social media manager de Nissan para México y para Latinoamérica, y yo era responsable de de ver a mis communities y a mi content. Tenía un equipo y yo me la pasaba todo el tiempo haciendo estrategias de cómo vender los nuevos modelos, por ejemplo, ¿no? Tanto en México como en Latinoamérica, a nivel digital y social media. Entonces, todo el tiempo mi mente pensaba en campañas, ¿no? Entonces, teníamos un calendario grandote de cuáles eran los nuevos modelos que iban a venir, y ya teníamos que hacer campañas inclusive 6 meses antes, ¿no? O decir cómo es que lo íbamos a desarrollar. Nosotros teníamos que hacer también el brand voice, teníamos que hacer absolutamente todo. El content es otra figura que es muy parecido al social media manager, pero él es especialista en crear contenido, estrategias de contenido. ¿Ok? Esto es lo más cercano de que, digamos, son periodistas, lo pueden hacer muy bien. Los mejores content que yo he tenido son de 2 perfiles. Uno de periodismo y otro de letras. De hecho, yo estudié letras, por ejemplo. Y yo llegué a este mundo generando contenido, por ejemplo. Pero si ustedes estudiaron periodismo, si son periodistas, tienen el 70% de gane siendo un content manager, por ejemplo. Y también se paga más o menos en esta. ¿Qué se necesitan? 6 gotas de análisis, 3 cucharadas copeteadas de creatividad. Este es un perfil más creativo que el anterior. El otro es un perfil más analítico, más de análisis. Este sí es totalmente creativo o más de creatividad. 5 litros de excelentísima redacción. Por acá decían redacción. Sí, tienes que saber al dedillo absolutamente cómo se escribe todo. 60 gramos de capacidad de escritura para hacer los brand voice. Por ejemplo, cada marca tiene una voz muy particular de cómo habla, ¿no? Y si nosotros no sabemos distinguir a nuestras marcas, igual estamos perdidos, ¿no? O sea, debemos ser capaces de que Chocomilk, si tú llevas Chocomilk, que hable como un niño. Y si tú llevas un banco, que hable como un ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y si llevas Nissan, que hable con este excitement, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Quienes hacen estos anuncios o este tipo de contenido son los content, justamente. O sea, ellos dicen, pues ¿por qué no hacemos esta idea de que en esta campaña ponemos solamente el reloj aquí y lo ponemos en este formato, etcétera, etcétera? Ellos son los responsables de todo esto. Luego, el community, que es el gestor de comunidades, necesita 35 milímetros de mente multitasking. Esto sí, si no eres multitasking aquí vas a tener muchos problemas. 80 gramos de monitoreo, 2 bolillos de creatividad. Aquí no se requiere tanta creatividad, pero sí necesitas que la mente te gire. Unas gotitas de ser geek. Todos los communities son geek por naturaleza. O sea, porque deben estar pendientes siempre de todas las tendencias y deben estar pendientes de las nuevas herramientas, todo absolutamente. Todos los skills del social media manager y content espolvoreados en todos los ingredientes. Esto quiere decir que el community hace de todo y hace todos los de content y hace también de estratega. Esto en realidad está mal porque debería ser muy especializado. El community solamente debería gestionar nada más las marcas, pero esto no es así. Cuando tú llevas una marca, por ejemplo, para que es uno de tus clientes, te pide que hagas absolutamente todo, ¿no? O sea, todo, lo cual tampoco es bueno. Si alguien ha trabajado en esto, sabe, ¿no? De lo que hablamos. Esto, ¿has visto, por ejemplo? Ellos son los encargados de gestionar esto. Y esta fue una crisis, por ejemplo, que fue muy sonada con el community de Alestra, ¿no? ¿Cómo se llama? Alsea, ¿no? Igual no les voy a contar el contexto, pero sí tienen ellos que ver y estar monitoreando en todo momento esto, ¿no? Para que no suceda justamente algo como esto. ¿Ya lo vieron, ¿no? No voy a repetir las palabras. Hasta aquí creo que es más o menos como tenían ustedes establecidos qué hacía un community. Hay otras 2 que igual son muy importantes, que es el planner. El planner lo que hace es ejecutar campañas, no ejecuta, pero planea las campañas. Necesita 10 cucharadas de cerebro para matemáticas. Si ustedes no son muy buenos en matemáticas,
piénsala 2 veces antes de hacer un planner, porque necesitas todo el tiempo estar en números, cotizando costos, viendo cuánto te va a retribuir 4 millones de pesos, estar midiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía un chiste muy malo, porque yo también era planner. Yo estudié literatura, entonces yo siempre decía que cuando hacía una planeación anual con tablas dinámicas de Excel, siempre se terminaba suicidando un libro de Góngora, porque era algo totalmente diferente a lo que yo hacía. Pero necesitas justo como estar siempre entre números. Entonces, si no es muy bueno para los números, igual no sé qué tanto les conviene. Un poquito de creatividad, gotitas de visión y 1 litro de estrategia. También es un perfil súper estratega. Ellos son los que ponen publicidad en Google, ellos son los que ponen la publicidad en Facebook, en Instagram, etcétera. O sea, son 2 perfiles diferentes al del community. Por ejemplo, este es un tipo de planeación. ¿Qué te vas a gastar con $15,000, por ejemplo, y cómo lo vas a distribuir en estos canales, en LinkedIn, en Facebook, en Search, en Display, etcétera? Todo esto debe cuadrar absolutamente. Esta es la tarea de un planner, por ejemplo. Y un analista, que es el quinto, necesitas 10 gramos de excelentísimo nivel de análisis. Lo que hacen ellos es que toda la data que se recopila del social listening, puede ser de los reportes de social media, lo recopilan y ellos lo traducen para dárselo al social media manager y que diga, pues esta campaña sí sirvió, no sirvió, qué ajustes le hacemos, u obtener insights para futuras campañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un perfil que casi no está en las agencias, muy mal, pero ya hay puestos tal cual como analista. ¿Sí? En realidad el community, un buen community sabría hacer todos estos puestos. ¿Sí? El punto es que necesitamos especializarnos para ser o un buen analista, o un buen planner, o un buen community, o un buen estratega, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es más o menos un panel de campañas, por ejemplo. El analista lo que hace es estar viendo y si está muy caro, cómo lo hacemos para cómo lo haremos para optimizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que pasa esto, dura mucho, entonces podemos bajar solo un poquitín o algo así. Adelante. Sí. Ay, shot en medio. Pero no tiene caso que les digo que veamos todo el caso, pero bueno, esto se los voy a contar rápidamente en un minutito. Esta es una campaña que nosotros hicimos en Nissan y hicimos cross media. Y lo que pasó es que justamente el cliente nos dijo, oye, necesitamos hacer el lanzamiento del Nissan March, pero debemos colocarlo entre los jóvenes. Entonces, obviamente, lo primero que hicimos, el social media manager, que era yo en ese momento, lo que hizo fue definir la estrategia. Y como lo definimos fue a dónde vamos a colocar todas las acciones que vamos a hacer, en ATL, en revistas, en periódicos o en digital. Bueno, pues obviamente nosotros dijimos, si se trata de los millennials, de aquellos que solamente pueden comprar un primer coche, ¿no? Los que tienen, porque el Nissan March es muy barato, creo que son mensualidades de 2,000 pesos, una cosa así. Entonces les tenemos que hablar justamente en su medio. ¿Qué fue lo que hicimos? Contratamos a influencers como ella, Reno y otros más, ya lo vieron. E hicimos una dinámica donde pusimos a estos brothers todo un día, se supone, a estar por la ciudad, en su Nissan March. De hecho, fuimos la primera marca que utilizó Periscope pautado en México, por ejemplo, e hicimos tal cual un curso de Periscope con la grabación de este comercial, etcétera. Lo que trato de decir es que primero se hizo la estrategia, después hicimos como todo el contenido que iba a tener este comercial. ¿Quién hizo eso? Pues justamente el content manager, era el encargado de hacer todo esto, la creatividad, ¿no? De decir, ahora vamos a hacer esta broma, ahora vamos a hacer esto otro. Y después hubo un responsable de gestionar todos los comentarios que nos llegaban, de ver qué es lo que la gente decía, que era el community. Después amplificamos todo esto. En un día nos gastamos algunos millones de pesos, por ejemplo, pero llegamos a más de 55 millones de personas en ese día para lanzar el Nissan March. Y después hubo alguien que nos ayudó a hacer la analítica. Se les traigo este ejemplo justo para que vean cómo en un anuncio como esto participamos 5 perfiles, no solamente fue uno. No solamente fue el community que dijo, pues vamos a hacer una campaña de unos güeyes que se meten en un Nissan March. ¿Me explico? O sea, no fue aleatorio, sino todo fue obviamente una campaña. ¿Sí?
Y estuvo súper cool. Tuvo un shortlist esta. Entonces conseguimos más de 55 millones de impactos. El share of voice de 60% durante febrero, eso es muchísimo. O sea, el share of voice es una métrica que se utiliza en marketing tradicional, pero digamos que es mucho. Y llegamos a ser la marca número de interacciones en el segmento durante febrero del 2015, por encima de Volkswagen, que siempre es el benchmark. Entonces eso nos ayudó a justamente crear, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto, yo les preguntaría entonces cuál es su puesto, ¿no? ¿A dónde quisieran incursionar próximamente? Entonces, creo que ya, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? Ahora es cuando. Ya todos estaban durmiendo, ¿no? A ver, por acá. Pero, primero, todo esto creo que no está en las carreras todavía en las carreras de comunicación, de marketing de las universidades. Creo que cuando se incluyan en los programas de estudio dentro de 10 años ya estaremos en otra cosa. Sí, seguro. En algún tipo de comunicación, ya a través de la mente, no por la computadora. Pero entonces mi pregunta es que, bueno, en el caso de, por ejemplo, de aquí, creo que muchos de aquí trabajamos en redes sociales y medios en la universidad. Hay de dos sopas: o contratas una agencia o trabajas con un equipo de comunicación. Yo me vengo enterando de esto. Yo estudié periodismo, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, yo desde que nació la internet he estado metido en esto, pero ahora me estoy dedicando a esto y precisamente parte de esto es venir aquí al seminario para aprender y no gastar en un curso, porque además están bien caros los cursos. Es que no nos conoces. Pero... Entonces, bueno, y de todos modos también muchos de los que están incursionando en todo esto pues se han hecho en la práctica. Yo me imagino que tú también te has hecho en la práctica. Pero pues me vengo enterando que yo hago esas 5 cosas. Bueno, más bien el departamento de social media, pues soy yo. Entonces, y hago todo eso. ¿Cuánto debería yo de cobrar? A ver si no nos regañan los de el departamento de social media. Pero un puesto, o sea, estas actividades las puede realizar alguien muy, muy senior, en realidad. Pero muy senior debe cobrar arriba de 25,000 pesos, por ejemplo. Cuando jodido el asunto. O sea, así como muy barato, 25,000 pesos. Pero ya es porque tienes un nivel o sea, que ya conoce mucho, ¿no? Y desafortunadamente para la industria, a veces quieren que se haga todo esto por 8,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y que tú te certifiques y que tú solito puedas, y es muy complicado, ¿no? Entonces, o sea, tú también podrías hacerlo, pero pues cobra más, ¿no? Ay, perdón. ¿Alguien de aquí va a preguntar algo? Por allá, ajá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Janet. Hola. Y soy pedagoga. Entonces, Muy bien. todo este mundo es nuevo. Estamos pues en redes sociales incursionando por parte de la DGT. Somos becarios, entonces, como tú también estudiaste algo que no es comunicación, mi pregunta sería, ¿por dónde empiezo? Es un mundo totalmente nuevo, no conozco, hablabas la presentación y todo muy padre. Yo, ¿qué? ¿De qué habla? ¿Qué dice? He investigado por mi cuenta, obviamente, pero como justo acaban de decir, no hay dónde saber, no hay dónde ir, no hay un libro que nos diga, y pues justo si en comunicación o en alguna carrera que más o menos va en el área, no lo dan, pues imagínate, ¿no? Un pedagogo o alguien de otra carrera que no es afín. Entonces mi pregunta va a eso de, ¿por dónde empiezo? Porque me gusta, quiero intentar, quiero tratar, tengo la creatividad, no tengo lo demás. Qué bueno, ajá. Pero ahí va mi pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Quiero entrar en este mundo. Gracias. Eso es súper fácil. Igual voy a responder rápido para que si tienen preguntas nos vayamos rápido, ¿va? Entonces, eso es súper sencillo. Investigando, haciendo un research. Parte de lo que tú necesitas para esto es hacer investigaciones, hacer research, ¿no? Entonces, investiga en internet qué hace un community, cuáles son las tareas, qué es lo que tiene que hacer, qué sí es, qué sí no es. Sirve mucho, por ejemplo, algún curso que tengas. El problema de los cursos es que muchas veces son patito.
¿no? Es alguien que, el community, que lo pusieron a dar un curso, por ejemplo, ¿no? Nosotros damos cursos, es parte de cómo nos mantenemos como asociación civil y los damos a un costo muy bajo y es gente que realmente sabe y vienen con nosotros a especializarse, no tanto a aprender, por ejemplo, o sea, vienen con nosotros ya gente de agencia, de las mejores agencias muchas veces, a especializarse con nosotros. Entonces, lo que yo recomendaría es busca. Yo no sabía que era un brief, yo no necesitaba saber que era un brief. Yo sabía que era un endecasílabo sáfico, por ejemplo, pero no sabía que era un brief. No tenía que saberlo. Pero investigando solamente me fui especializando, ¿no? Entonces, igual hay dos. Investigando tal cual, búscate a Vilma Núñez, por ejemplo, tiene un blog muy grande, desde que va desde cero hasta mucho. Libros, no sé si sirvan libros tal cual, pero ahí puede ser, ¿no? Investigando o vente un curso, ¿no? Nosotros también damos descuentos para estudiantes. Si tú eres estudiante, vente con nosotros y te capacitamos. Ahí el comercial, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo mides el éxito de una intervención? Esta parte, porque dices que una de las mediciones que toman ustedes son, digamos, el impacto que tiene, pero también muchos de los objetivos que tienen las marcas también son comerciales, digamos, a nivel como mercadológico, digamos, de conducta, de que el sujeto que no solo reaccione a la intervención, sino que también realice como una conducta, ¿no? Uh-huh. Esa sería como la primera. Y la siguiente pregunta sería, digamos, tú que has realizado este tipo de trabajo, ¿qué tanto impacto ha tenido o qué tanto impacto tiene o digamos, qué tanto de esta intervención o de este diseño de las estrategias está basado en algún tipo de investigación, digamos, un poquito más conductual? Porque por lo que comentas parece que todo es digamos, empírico, es mucho de experiencia, se hace esto, se hace por aquello, se comunica así, se hace así. Pero qué tanto, digamos, lo pregunto porque, por ejemplo, yo me dedico a hacer neuroeconomía, a hacer economía conductual. Bueno. Entonces, me interesa mucho saber, digamos, qué tanto impacto tiene este tipo de investigación en el ámbito de la comunicación, porque yo no soy comunicólogo tampoco. Igual, rápidamente, sí, depende mucho, dependiendo del objetivo de tu campaña, es como vas a medir, ¿no? Entonces, el objetivo puntual de esta era generar un alcance masivo. ¿Cómo medimos el éxito? Porque llegamos a 55 millones de personas en un día. Fue un alcance masivo. Si hubiéramos llegado a 1 millón de personas, quizás hubiera sido un fracaso, por ejemplo, ¿no? Pero se trataba de llegar al máximo disponible en ese momento, ¿no? Entonces, así fue como lo medimos, tal cual. Y de lo otro, sí, para hacer una estrategia, no puedes hacer una estrategia si no tienes una investigación. Yo justo ya me la sé porque ya tengo muy identificados los targets, por ejemplo, los medios, pero para llegar a eso necesitas investigar y saber al dedillo los números, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero si no sabes de alguna marca, por ejemplo, tienes que meterte tal cual a investigar para poder hacer tu mapa y hacer tu journey y hacer todo. Pero si una investigación no puedes hacer una estrategia. Gracias. Está preguntando que, ajá. Mi pregunta es que si después Nissan le pasó la analítica de cuánto fue el incremento de ventas de este auto, porque sí, antes se tenía el entendido de que este auto era para personas adultas. Pero bueno, en cuestión de la salud, que es a lo que yo me dedico, de pronto los clientes me preguntan, oye, o más bien exigen que necesitan muchos followers y demás. Y en mi caso, pues lo que vendo es salud, ¿no? Lo que vendemos es el check-up, la promoción de la salud y demás. Entonces, entiendo que depende obviamente el producto que estés vendiendo, ¿no? Y el precio que estés dispuesto a pagar. Pero aquí en tu caso, ¿te dieron este análisis de si hubo un incremento o no? Porque bueno, está padrísimo llegar a los 5 millones de seguidores, pero de ahí, ¿cuánto aterrizó a la compra? En realidad a Nissan no le interesaba que esta campaña generara ventas, porque Nissan es el líder de ventas en México, pero por mucho.
Entonces, ellos lo único que quería era generar awareness de la marca, tal cual. Pero, por ejemplo, en el otro que yo les puse de Cloralex, sí se necesitaban ventas, ¿no? Entonces, por eso nosotros targeteamos e hicimos acciones, etcétera, y nos pasaron justo como esta relación del 17%. Y sobre todo, a nivel pyme, lo que te exigen es venta y servicio, ¿no? Entonces, ahí debes generar tú una estrategia encaminada justamente hacia las ventas, ¿no? Donde primero tienes que hacer una etapa que te conozcan, ¿no? Al menos generar un poquito de conocimiento, después generar un poquito de engagement y después generar y preparar en compra. Esto tiene que ser en al menos, yo siempre recomiendo al menos 6 meses para que tú puedas hacer 2 meses de awareness, 2 meses de conocimiento, 2 meses de interacción y 2 meses enfocado a la venta. Porque si no, llegar en frío a decir, oye, yo te vendo esto, no. Entonces tienen que hacer justamente esa recomendación. Pero en este caso particular, no. Agradecemos su participación a David Gaona. Ok. Sí, una preguntita, quería saber cuál es tu experiencia en inversión en publicidad en redes sociales que no sean Facebook. ¿Y Twitter y eso? O sea, aparte de Facebook, ¿en qué redes sociales invierten? Yo puntualmente he hecho campañas en todas las redes, en YouTube, en Google Search, en Display, en LinkedIn, por ejemplo. Ahora ya se va a poder pautar en Pinterest. He hecho publicidad también en Twitter, entonces prácticamente en todas. Y no hay, si esa era tu pregunta, no hay una que sea mejor que la otra, sino dependiendo del objetivo puntual de tu marca, puedes utilizar o Twitter, puedes utilizar o Search, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, una tlapalería, por ejemplo, tal vez no necesite estar en Facebook ni en Twitter, como muchos clientes dicen siempre es Facebook y Twitter. Pero en realidad tal vez no necesite estar ahí, tal vez lo único que necesite es una campaña en Search, por ejemplo, ¿no? Que alguien que va a buscar un clavo se va a meter tlapalería y entonces compra, ¿no? Entonces hay que analizar justamente eso, que era la investigación que tú tienes que hacer para saber en qué momento compra tu consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, si quieren platicar, igual al ratito voy a estar por allá. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación. A continuación, en la cuarta sesión del Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM, damos la bienvenida al licenciado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Juan Carlos Méndez Mesa, quien ha sido asesor en ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de participar en organismos electorales. Ha trabajado en campañas electorales y dependencias públicas en los estados de Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Es profesional del ámbito de social media, marketing comercial y comunicación política desde 2012, especializado en gobiernos estatales, partidos políticos y dependencias públicas locales y federales. Actualmente es el Social Media Manager del proyecto Voto Informado. Hola, buenas tardes. Sí, como fueron tan amables de presentarme, nosotros estamos en la iniciativa Voto Informado y mi responsabilidad, como lo venían platicando el ponente anterior, es el Social Media Manager. Entonces, nosotros envolvemos tanto el ámbito de Analytics, Content, Community, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos hacer una correcta difusión de nuestra iniciativa. De hecho, primero les vamos a presentar un breve video de nuestra iniciativa. Entonces, por favor, si le pedimos a la cabina que lo pudiera presentar. La UNAM, la Universidad de la Nación, es conocida como una de las mejores de América Latina y declarada como Patrimonio Cultural de la UNAM. Es un espacio de libertades, en el que se percibe cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La comunidad de ideas y el pensamiento es expresiva de los estudios de los saberes Voto Informado.
Las respuestas son de libre acceso para los ciudadanos, quienes también podrán contestar el mismo cuestionario, comparando así los resultados con el módulo de análisis de datos, para informarse de las respuestas de los candidatos y candidatas. El cuestionario será realizado en 2018 para los y las candidatas de puestos de elección popular a nivel nacional, Ciudad de México, Querétaro, En este pilar se encuentra un curso masivo en línea, México Vota Informado. Tiene como propósito brindar información verídica, clara, y de una forma innovadora, didáctica y útil para que la ciudadanía participe activamente. Crónica de las candidaturas. Antes y después de los programas que permiten observar la percepción ciudadana respecto a este ejercicio con los candidatos presidenciales. Con todas estas acciones, Voto Informado Ciudadano. No dejes de visitar nuestro portal y seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos también la participación de la licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, Paulina Villaseñor Ferrando. Actualmente estudia la especialidad en Espacio Público y Movilidad Urbana de la UNAM y es enlace operativa del proyecto de Voto Informado como coordinadora del curso masivo en línea México Vota Informado.
Bueno, pues esa es una pequeña presentación, David. Un aplauso para mi compañera Paulina, perdón. Esta es una pequeña presentación acerca de nuestra iniciativa. De hecho, nosotros en Voto Informado, uno de nuestras principales preocupaciones al momento de difundir todos estos contenidos, pues porque la verdad son varios contenidos los que tenemos que difundir, es cómo vamos a llegar a nuestra audiencia, y para empezar tenemos que competir contra otros productos que también están vendiendo, si bien no es lo mismo, porque la UNAM tiene otra perspectiva de cómo vender información acerca de las elecciones, o más bien de cómo difundir información acerca de cómo las elecciones, hay otras plataformas que sí están vendiendo información electoral, y no son esfuerzos minúsculos, son esfuerzos, la verdad, muy, muy grandes. Estamos hablando, por ejemplo, de la iniciativa de Verificado, que la iniciativa de Verificado tiene el apoyo de prácticamente 50 medios nacionales y algunos internacionales. Entonces, nosotros debemos de generar capacidad de que nuestro producto tenga que ser atractivo. Ajá. Entonces, para que nuestros contenidos puedan ser atractivos, nosotros tenemos que segmentar y pautar nuestra audiencia, es decir, nosotros tenemos que saber cómo llegar a la audiencia que nosotros queremos que nos escuche. Uno de los conceptos claves que también se estaba mencionando, que David lo estaba mencionando aquí en la ponencia anterior, es nosotros debemos de escuchar qué es lo que quiere nuestra audiencia. Es decir, si bien nosotros ofertamos un contenido específico que es información electoral, también debemos saber cómo ofrecerla y a quién la debemos y cómo debemos de llegar a ella. Y una de las herramientas que nosotros usamos más allá de la segmentación tradicional que nos ofrece Facebook en su primera página es el Ads Manager. Entonces, como profesionales del social media, nosotros debemos de tener conocimiento de que estas plataformas son mucho más grandes y tienen más capacidad de que nosotros podamos generar una correcta segmentación y podamos tener conocimiento de las herramientas y de todas las opciones que nos ofrece Facebook. Porque el que nuestra audiencia se comprometa con nosotros y el que nosotros podamos comunicarnos con nuestra audiencia pasa también por temas inclusive de cómo saber cómo nos está facturando Facebook, cuáles son las audiencias que Facebook nos está recomendando, cuáles son mis audiencias que yo le estoy diciendo a Facebook, y incluso algunos aspectos técnicos de estamos poniendo mucho texto, estamos poniendo muchísimo texto, en la imagen, y eso no permite que nuestro contenido tenga una correcta visualización, o más bien que Facebook nos diga que no se puede mostrar a nuestra audiencia, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me saltó a la vista es que ustedes saben que Facebook tiene cambios cada 6 meses de algoritmo, y entonces el más reciente viene en cuanto a los contenidos políticos. A partir del 22 de mayo, Facebook, con todo lo que pasó ahorita de Cambridge Analytica y esto, Facebook va a hacer una especie de archivo por 4 años de publicidad política. Y cada persona que tenga un Ads Manager o que esté comprando publicidad política va a tener que registrar un domicilio como fiscal y una identidad. Es decir, que ya no va a poder comprarse publicidad, digamos, de forma anónima. Entonces, esto es uno de los cambios más importantes que han salido de parte de Facebook. Todavía no se está implementando, pero si ponen atención, ahí dice: actualizamos las condiciones de los anuncios de autoservicio, los cambios entrarán en vigencia el 25 de mayo, revisa las condiciones actualizadas, los anuncios políticos que se publiquen a partir del 22 de mayo se incluirán en nuestro archivo de publicidad política. Entonces, son esos pequeños cambios que nosotros también debemos de tomar muy en cuenta para nosotros poder ejercer nuestra labor de manera adecuada. Bueno, más allá, si podemos ver un poquito nuestro alcance, nuestra edad, pues realmente a la audiencia que más nos queremos acercar es la audiencia de 18 a 24 años. Pero en realidad, porque son los primeros, es la audiencia que tiene su primer proceso político. Entonces, para nosotros es lo más importante, y como es una iniciativa en conjunto con organismos electorales, los organismos electorales están muy interesados en que nosotros podamos llegar a esos primeros votantes. Entonces, para nosotros es una responsabilidad de que debemos de que nuestros contenidos deben llegar primero a esa audiencia y después a lo que nosotros denominamos como la juventud desencantada. O sea, básicamente todos nosotros, ¿no? Que tenemos de 25 a 35 años, digámoslo así, y después de 35 en adelante, que ya es otro tipo de segmento. Pero si lo ven muy bien, ya después de los 45 años ya nuestra audiencia se cae. Más allá de la naturaleza de la iniciativa, sino también pues porque hay pocos usuarios activos en Facebook que vayan más allá de esa edad, perdón. Si nos vamos un poquito más arriba, por favor.
bueno, más bien abajo. Bueno, aquí no hay nada nuevo. Este es nuestro país principal, ¿no? O sea, si nos estuvieran viendo más en Estados Unidos o en Canadá, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Y aquí nos da nuestro alcance, nuestras impresiones, nuestro corto por resultado. En realidad, las campañas ahorita que estamos llevando son campañas muy pequeñas porque en la cuestión de la publicidad es muy, ¿cómo se dice? Sensible aquí en la universidad. Entonces tenemos que hacer primero pequeñas campañas de prueba. Eso es también lo que yo les recomendaría, hacer pequeñas campañas de prueba con poco presupuesto y hacer campaña A, campaña B, campaña C con diferentes intereses, que es lo que vamos a ver más adelante. Y damos aquí en conjuntos, por favor. Aquí es lo que nosotros, de hecho esta campaña, esta es la que está diseñada para nosotros lanzar nuestro curso masivo en línea, del que le estamos comentando el que estaba viendo en el video que se presentó. Lo primero que nosotros queremos generar es tráfico. Entonces es algo que a mí me ha tocado ver que no es muy común que solamente se lancen campañas sin saber qué es lo que realmente tú quieres obtener de esa campaña. Es decir, quieres mensajes, quieres interacciones, quieres tráfico hacia tu sitio web, quieres brand awareness, quieres reconocimiento de marca. ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo primero que uno debe de tener bien en claro al momento de que se hace campaña. No nada más es, pues le vamos a meter dinero a Facebook y pues a ver Facebook qué resultados nos da. No, es ver qué es lo que nosotros queremos obtener. Queremos obtener ventas, queremos obtener mensajes, queremos tener interacción o simplemente nada más queremos tener impresiones. Entonces es algo muy claro que se tiene que diseñar, no solamente desde el community manager, se tiene que plantear desde el content manager, así, aquel que crea el contenido, y desde el social media manager que dice, a ver, ¿cuánto presupuesto vamos a gastar para esta campaña, ¿no? Y obviamente también de Analytics que dice, ¿esta campaña funcionó o no funcionó? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos limita mucho es que nosotros podríamos estar vendiendo perfecto ahorita algún contenido de Luis Miguel, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando ahorita con la de culpable o no, pero pues desgraciadamente es algo que a nosotros nos limita mucho por el tipo de información que nosotros vendemos. Y sin embargo, el marketing comercial lo utiliza de manera muy, muy efectiva. Entonces, por ejemplo, nada más les pregunto, ¿cuántos memes han visto ahorita de lo que pasó en Netflix con la serie de Luis Miguel? Que muchas marcas ya se están trepando a ello. Y si no se están trepando a ello hoy, pues lo están haciendo mal. Porque de verdad el content y el community manager deberían de haber visto la serie de Netflix, o deberían de estar pensando y decir, a ver, ¿cómo vamos a vender el contenido para que la gente tenga interacción con nosotros, para que nosotros tengamos reconocimiento de marca? Entonces, desgraciadamente, pues nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Porque vender información electoral con Luis Miguel, pues sí está complicado, ¿no? Que lo quisiéramos hacer, y sí se puede, pero pues desgraciadamente no es tan fácil o no se entiende tan bien. No, en datos demográficos no vamos a tener. Si me das por ahí en el lapicito, por favor. Ahí. Ahí, perfecto. Pero nos vamos a anuncio, por favor. Aquí. Bueno. Ya es nuestro anuncio como tal, como se vería. Este es el anuncio que nosotros vamos a poner en circulación una vez que termine esta ponencia, porque ya vamos a empezar a nuestro curso masivo. Es muy importante que nosotros vemos, lo que queremos aquí es que se vayan a nuestro portal. Ay, no, ese no era. El que decía Moca. No, en campañas, el de arriba, ese. Y en anuncio, por favor. Ese es, perdón. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es que se registren. Entonces, lanzamos una campaña diseñada especialmente para que uno se registre. No queremos simplemente que le den like a la página, no queremos que nos lleguen mensajes, no queremos que que tengan conocimiento de que existe voto informado. Queremos que se vayan a nuestra página de nuestro curso masivo en línea y se registren. Entonces nosotros tenemos que diseñar Ads Manager para que nuestra campaña publicitaria en Ads Manager para eso precisamente nos cobre Facebook, porque por default te va a cobrar Facebook siempre para impresiones. Es decir, te va a cobrar para que la gente te vea.
Entonces, hay opciones ocultas. Están un poquito más abajo, si no me equivoco. Más. Más. Están ahí, entonces deben de estar en el... Bueno, ahorita mientras las encontramos les digo. Para que Facebook nos cobre por clic al enlace. Es decir, para que no nos cobre por impresión, para que nos cobre por clic al enlace. Y eso hace una gran diferencia en el momento de que nosotros analizamos qué campaña fue efectiva y qué campaña no. Ajá. Simplemente por esos pequeños datos de facturación que hacen que nuestra campaña pueda ser más efectiva si no los conocemos. Y esos datos no están presentes cuando nosotros hacemos nuestra campaña desde Facebook en la primera hoja. Es decir, ¿qué quieres postear? Una foto, un video, etcétera, ¿no? Recordemos que Facebook siempre lo que va a querer es que nosotros le paguemos más y más y más y más y más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las herramientas y tener conocimiento de cómo funciona esta plataforma para que no nos cobre más y para que nosotros podamos sacarle jugo a todo el dinero que tengamos, que de por sí ya es poco, entonces tenemos que hacerlo rendir. Ay, ya se me fue. Bueno, ya es la parte de nuestro curso en línea de MOOC y le voy a ceder la palabra a mi compañera Paulina para que se los presente. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Pues nos encontramos actualmente en un momento coyuntural en el país muy importante. No solamente es un momento de elecciones, sino un momento de las elecciones más grandes que el país ha vivido. El 25% del padrón electoral de las personas que van a poder ir a votar tienen entre 18 y 29 años. Eso quiere decir que es un público que está moviéndose en las redes sociales. Entonces, es muy importante para el proyecto socializar la información que tenemos sobre los candidatos y demás, pero necesitamos utilizar justamente como que esta brecha de esta oportunidad de gente tan joven que va a ir a votar y que a lo mejor tal vez no sabe... No tiene idea, no quiere votar o no tiene interés porque no conoce sobre el contexto, no sabe para qué votar, no sabe qué es un diputado, no sabe qué es un senador, no tiene interés en la política. Porque muchas veces lo que pasa es que la política es como una percepción que la política solamente es para los políticos, cuando no es así, la política está en todos lados y en todos los momentos de la vida. Y entonces lo que pretende Voto Informado es justamente acercar a la ciudadanía a un proyecto de elecciones donde queremos que conozcas a tus candidatos, pero también encontramos esta oportunidad en las tecnologías de la información y la comunicación en un curso masivo abierto en línea que es una gran manera de socializar información que no todos tenemos a la mano, o a lo mejor que hay más bien una sobreinformación en las redes sociales. Hay tanta información que te pierdes, ¿no? No sabes hacia dónde buscar, no sabes qué información es cierta, qué información es falsa, no sé, aprendes solamente con memes, en fin. Entonces, uno de los pilares de Voto Informado es este curso masivo abierto en línea, que lo que pretende es acercar a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía en general, a cuestiones de política que tal vez de otra manera no llegaría a ella. Entonces, es un curso que a través de 6 módulos, que se van a ir liberando un módulo cada semana, tú vas a poder accesar a videoclases donde expertos en diversos temas como delitos electorales, como elecciones, como conteo de votos, te va a dar una clase súper rápida en una cápsula y vas a acompañar vas a acompañar todo este conocimiento con unas notas de clase como muy breves, muy simples y muy sencillas, justamente para que todas las personas que tal vez no están involucradas en temas de elecciones, de política, cualquier persona entender las elecciones y
al final participar en las elecciones de una manera distinta y de una manera informada. Entonces, el día de hoy, a las 7 de la noche, todos van a poder accesar a la página de voto informado .unam.mx en el apartado del curso masivo abierto en línea, y ahí hay un link donde ustedes van a poder accesar y se van a poder inscribir en el curso. Entonces, es un curso gratuito que vale muchísimo la pena, es un gran esfuerzo de todo el equipo, donde va a haber especialistas que te van a dar de manera muy muy sencilla y digerible información que tal vez te parecería muy complicada en otro contexto. Entonces, los invito a todos a entrar a la página de votoinformado.unam.mx, a la parte del curso masivo abierto en línea, que se inscriban y que vean qué hay. A lo mejor aprenden algo, a lo mejor los lleva a otras páginas que les pueden dar más información, y pues bueno, muchísimas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, para empezar, yo creo que toda la educación en línea ahorita está teniendo como un auge por un montón de cosas. Sin embargo, me parece que es un tema pues, complicado, ¿no? Porque en general los mexicanos tenemos poca educación en cuestión del voto, en cuestión de política. ¿Qué esperarían ustedes con este curso? O sea, que tuvieran cuánta audiencia, seguramente ya lo proyectaron, pero no sé, o sea, me queda como esta duda. Bueno, sí, sin duda es algo como muy complejo, porque es un número impresionante de personas que tienen acceso a una computadora, a un celular, y a demasiada información, pero es como justamente esta sobreinformación, o sea, cómo la canalizas en algo que sea como productivo. Entonces, bueno, la estrategia es, bueno, a través del portal, o sea, invitar a todos al portal. La audiencia, pues bueno, es público en general, o sea, es dirigido a los jóvenes principalmente, porque pues bueno, son los que tienen más cercanía como con tecnología, pero en realidad es un curso que puede tomar cualquier persona, y no sé, la campaña de comunicación. Sí. Nosotros estamos estimando 500,000 visitas, 500,000 registros, es decir, 500,000 de personas que estén tomando nuestro curso masivo en línea. No es un número bajo, o sea, nosotros también nuestras expectativas que tenemos son muy altas y estamos haciendo todo lo conducente para llegar a ello, ¿no? De hecho, las personas que tenemos, más allá, aquí sí va junto con pegado, porque vas allá con una buena segmentación, también tiene que ver con la calidad del contenido. Es decir, nosotros tenemos buenos ponentes, tenemos al doctor José Woldenberg, tenemos al doctor Leonardo Curcio, tenemos a consejeros del Instituto Electoral del Estado de México y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos a profesionistas y especialistas que están respaldando estos esfuerzos. Entonces, aquí es decir, nos estamos tomando el tiempo para generar un contenido de calidad, nos estamos tomando el tiempo para generar un contenido que pueda atraer a todas las personas y que a su vez lo repliquen, ¿no? Y obviamente también estamos haciendo una campaña más allá de redes sociales, estamos haciendo una campaña con medios de comunicación tradicionales, por decirlo así. También estamos apoyándonos con aliados que tenemos, que es, bueno, en el video se vio, tenemos a Fundar, tenemos a INCO, tenemos a Alexia como aliados, tenemos a Ojin, o sea, hay varias personas que también están apoyando con este esfuerzo, ¿no? Porque la verdad nosotros consideramos, estamos aquí porque creemos en el proyecto, ¿no? Y consideramos que una de las mejores, o lo primero que tenemos que hacer es informarnos antes de emitir el voto, y ya después razonaremos sobre qué plataforma dárselo, ¿no? Bueno, yo dos preguntas. ¿Ustedes cómo van a medir el éxito de la iniciativa el día después de las elecciones? Es decir, tienen un target, ¿no?, que ustedes ya han establecido. ¿Cómo van a decidir si tuvo éxito la iniciativa o no? Digo, además de cuántos se metan al curso y cuántos impactos y todo eso. Sí.
Esa es una, ¿no? Sí. Y la otra es cómo ustedes están viendo precisamente vamos a decirlo así, ustedes están haciendo un esfuerzo de información, de organización de la información para que la gente, los jóvenes, puedan entrar ahí, puedan ver toda la información y darle seguimiento a toda la información, cuando ustedes tienen del otro lado a todos los medios de comunicación, ¿no?, enfocados a, pues bueno, a tirarle a, pues ya saben quién, ¿no? Es decir, desarrollando pues todo esto que es, pues precisamente ir sobre aspectos orientados políticamente, porque ustedes, pues bueno, vamos a decirlo así, es neutral, es todos por igual. ¿Cómo ustedes tienen visto esto? Y sobre todo, cómo eso interactúa para bien o para mal con la iniciativa de ustedes? Sí, bueno. En cuanto a la primera pregunta, de cómo vamos a medir el éxito una vez pasadas las elecciones, obviamente lo vamos a hacer con nuestras herramientas de analytics y todo eso, pero más allá de eso lo vamos a hacer porque nosotros somos el único medio, por decirlo así, vamos a ser el único medio que vamos a estar en condiciones de brindar información en la veda electoral. Entonces, ahí viene realmente nuestro éxito. O sea, nosotros estamos haciendo toda una campaña de preparación de meses, ¿no? Pero realmente nuestros días fuertes son en la veda electoral. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente busca más información, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo todos estos esfuerzos para que el primer contacto que la gente busque de información electoral sea nuestro portal. Y digamos, ya con la segunda pregunta lo voy a concatenar, es que efectivamente, como vamos a ser el único medio que tiene esa responsabilidad de brindar información, entonces tenemos que ser muy prudentes en la forma en cómo tocamos esa información, ¿no? De hecho, estamos en nuestra creación de contenidos, estamos diciendo, nos vamos a ¿cómo se llama?, a enfocar particularmente en la cultura democrática y la participación ciudadana. Para que no se preste a malas interpretaciones de, ¿por qué subieron ahora de este candidato? Ahora, ¿por qué subieron algo de este candidato? No, o sea, tenemos que brindar los contenidos, o tenemos que brindar información de todos, o no tenemos que brindar información de nadie, ¿no? Y aún así, aunque brindemos información que nosotros lo hacemos de la manera más profesional y más neutral posible, y no lo digo porque esté yo, sino lo digo porque tenemos un comité académico y un comité ciudadano que efectivamente nos está monitoreando, también aún salen pequeños malentendidos de, aquí tenemos el video con José Antonio Mid, el que nos está dando nuestras propuestas. ¿Por qué suben a los priistas? ¿Por qué no suben a ya saben quién? O sea, ¿por qué suben a panistas? ¿Por qué no suben eso? Entonces también, digo, eso es algo que todo mundo nos enfrenta en el mundo de social media, ¿no? Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo en la forma como se suben los contenidos o que se presentan, pero más allá, yo creo que nuestra responsabilidad es que tenemos que brindar información para que la gente, valga la redundancia, se informe, para que participe, y a partir de ellos que ellos puedan generar su propia decisión, ellos puedan decidir por quién votar, porque al fin y al cabo con esa información que nosotros les brindamos, estamos seguros de que vamos a decantar a que la gente se incline a votar. Y la información misma de qué tipo de información estén buscando, qué propuestas son las que les interesan más. Por ejemplo, aquí en nuestro video también hay nuestra parte de Tu candidato responde. Entonces, mientras uno va llenando ese cuestionario de qué propuestas, qué políticas públicas estás de acuerdo, a qué organismos federales se les debería de bajar el presupuesto, mientras uno responde ese cuestionario, van apareciendo las respuestas de los candidatos de tu distrito, de tu estado. En el caso de presidente, de senadores o diputados federales, diputados locales y alcaldes de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es, si bien no estamos diciendo implícitamente cuáles son las propuestas de cada candidato, sí logramos que la misma ciudadanía vea cuáles son las propuestas de cada candidato al momento de que él está respondiendo el cuestionario. Ajá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Perdón, casi no se ve. Mi pregunta, y tengo varias inquietudes acerca de este espacio. En el sentido primero, este espacio se espera que pasando las elecciones, obviamente hagan un resumen de los resultados y de esta etapa electoral.
pero se va a seguir dando en las siguientes elecciones, tanto en los estados como en las subsecuentes de elección. O sea, ¿se va a mantener este sitio o ya va a ser permanente? Otra, ¿ustedes cuentan con un comité ético? ¿Y cómo está conformado en cuanto a los contenidos que ahí se exponen? Y mi última inquietud es que sería como un valor agregado, después de todo este ejercicio y de toda la tarea que ustedes hacen, tener como un enlace de esta influencia que tienen la participación ciudadana para los publicistas en sus campañas, en sus contenidos. Porque, por ejemplo, ya somos muchos ciudadanos que hasta el momento ya nos tienen un poco hartos y no mucho de las descalificaciones que vemos en los promocionales, en la propaganda de televisión y redes sociales, en lugar de propuestas concretas de los planes que ellos piensan y cómo lo van a hacer. Eso es lo más interesante. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Su historial, sus antecedentes, hacia dónde van y cómo lo van a hacer y con qué. Porque está muy bien que nos prometan y nos digan, eso sabemos que es muy padre y que fomentan el discurso y la intención del voto. Pero lo más importante, a lo menos para muchos sectores de la población, es cómo y con qué lo van a hacer y con qué bases. Entonces eso sería muy interesante que al final del día haya este enlace con este tipo de campañas y con los que están promoviéndose como nuestros candidatos a la presidencia y hacia otros puestos electorales de ciudadanía y saber cómo le van a hacer, realmente que nos digan a la población. Tenemos esto en concreto, hemos hecho este trabajo bajo estos fondos, estos recursos, tenemos estas relaciones y lo sabemos hacer y esta va a ser la estructura. Porque realmente no sabemos en distintos sectores de urbanismo, de movilidad, de economía y demás, acerca de cómo van a jalar todos estos recursos. Y está muy bien este espacio público en Internet, pero ¿cómo lo van a hacer ya en este espacio público y cómo va a ser nuestra relación como ciudadanía con ellos? Muchas gracias. Gracias. Si quieres la primera pregunta, la respondes, si va a continuar. Es un proyecto que se viene haciendo desde 2015, entonces cada año ha tenido mucho más apoyo de académicos, de investigadores y de los partidos políticos a lo largo desde el 2015 hemos tenido la participación de todos, entonces creemos que es un proyecto ambicioso por el cual vale la pena seguir como construyendo la democracia, ¿no? Entonces, sin duda, creo que este proyecto va a continuar porque es un espacio que creo que la ciudadanía incluso está exigiendo, ¿no? Espacios como más transparentes, que ya no sean como los típicos medios de comunicación o los mismos canales de información. Creo que es como una gran oportunidad que desde la Universidad Nacional Autónoma de México haya un canal que acerque a la ciudadanía a temas como el cuestionario de voto informado de Tu Candidato Responde, donde vas a poder conocer lo que, no sé, José Antonio Meade piensa sobre algún tema en particular que tal vez en las noticias o en los spots no lo ibas a poder ver. Pero no solo de él, sino de los candidatos a la jefatura de gobierno, a los gobernadores, a los diputados federales. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos los de la comunidad universitaria para poder acercar justamente, ¿no? Esta información que no puedes obtener de otra manera. Entonces, creo que es un proyecto que sin duda va a seguir estando. Y hay un comité académico que nos respalda además, el doctor Fernando Castañeda Sabido, la maestra Claudia Bodek, Jacqueline Pechard, José Goldenberg, exacto, y diversas personalidades que son investigadores que han estado involucrados no solo en la academia, sino que también han participado, digamos, activamente en
pues en el espacio público, ¿no? En esta dinámica de no pertenecen a un partido, pero sí tienen esta dinámica de comunicación. Entonces, ahí en el portal también está el apartado de quiénes somos y está toda la lista de quiénes integran el comité académico, y ahí los vincula con sus redes sociales. Es como una interacción como muy dinámica. Sí, aunado al comité académico también tenemos dentro de la iniciativa un comité de redes sociales y de supervisión de creación de contenidos. Es de que efectivamente, más allá de todos, de que esta iniciativa es neutral, también tenemos que reconocer que cada uno tenemos preferencias políticas y a veces las podemos manifestar de manera, pues, no consciente, ¿no? Entonces, por eso precisamente creamos ese comité para decir, oye, no, yo creo que estás abusando de estos colores y por el contenido que tenemos se puede prestar a una mala interpretación, ¿no? Entonces, yo creo que podemos cambiarlo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y pero lo que hacemos es que todo el proceso de creación de contenidos pasa por varios filtros para que efectivamente sea lo más neutral posible, sea lo mejor pensado y para que también lleve reglas de estilo, de veracidad, porque nosotros nos regimos bajo esos principios de veracidad, de información y de más que nada para privilegiar la información y la formación de cultura cívica, ¿no? Y para la tercera pregunta, digamos, no entiendo muy bien, digamos, ¿cómo nos vamos a relacionar con los partidos políticos después o no entiendo, o cómo la ciudadanía va a que involucrarse más en nuestra iniciativa? Creo que sería algo importante que como resultado de este ejercicio que están haciendo y este esfuerzo, al final del día podamos influir con la voz de los ciudadanos, ¿no?, en realizar, digamos, un mejor contenido en las campañas, como recomendaciones, sí, claro, que realmente puedan influir en el trabajo y en la proyección que se hace a nivel general, porque, sí, como comentaba, son descalificaciones al momento, y eso, ¿nosotros qué? Sí. No nos sirve de mucho contenido realmente para saber hacia dónde van y qué lo van a hacer. De hecho, también tenemos un apartado dentro de nuestra página que se llama Ágora Digital, en el que nosotros hacemos un seguimiento y una clasificación de los tweets por candidato. Entonces nosotros clasificamos si el tweet fue informativo, si da información electoral, si es de contraste o de ataque, si es una propuesta de campaña, si es un evento de campaña, si es un tweet social. Entonces todo eso nosotros lo vamos midiendo para que efectivamente de manera inmediata la ciudadanía pueda tener una especie de termómetro, decir, bueno, pues por los tweets, este es el que tiene más propuestas, este es el que hace más eventos. Bueno, nada más les suelto un dato rápido. Ahí, por ejemplo, ahí estamos viendo el Bronco, el 37% de tweets son sociales. O sea, ¿qué quiere decir? Pues gracias, racita, por apoyarme. Aquí con la chela, bueno, ya nos vamos a echar una carnita asada, ¿no? O sea, no lo digo en afán peyorativo, sino lo digo que efectivamente esa es la interacción que tiene el candidato con su audiencia. Entonces, pues nosotros debemos de ser claros en cómo clasificar, decir, pues este es un tuit que busca socializar, no es un tuit que busca informar. Sí los hay, claro, hay muchos candidatos y también el candidato que está buscando informar, que está buscando difundir sus eventos de campaña y sus propuestas de campaña, pero en realidad la dinámica que él tiene es una dinámica de vis a vis. Entonces, trata de hacer siempre una comunicación directa y uno a uno con su audiencia, ¿no? Ese es el primer ejercicio que nosotros estamos generando para que la ciudadanía pueda comparar de manera real y sobre todo con nuestro ámbito que es el social media, las propuestas que tiene, o más bien, qué tanto hace propuestas, qué tanto informa de eventos de campaña y qué tanto tuitea de otras cosas, ¿no? Y lo hicimos sobre todo en Twitter porque Twitter es el medio por excelencia para compartir información política, tanto de los partidos políticos de los candidatos, ¿no? De hecho, si ustedes platican con Twitter, ellos no se asumen como una red social, se asumen como una plataforma de comunicación, porque un tweet tiene vida más allá de Twitter. Es decir, nosotros vemos tweets en noticieros, nosotros vemos tweets en periódicos, vemos tweets en memes, digamos así, o sea, vemos tweets en todas partes. Entonces, esa es la razón por la que nosotros decidimos hacer este ejercicio con Twitter y no con Facebook o con Pinterest o con Instagram, ¿no? Hola. Me gustaría regresar un poco más como a la parte de la campaña y de redes sociales. Me preguntaba, ahorita mencionaron que su curso buscan que llegue a 500,000 de personas y que tienen otros medios en los que se está haciendo la difusión tanto de voto informado como del curso.
Me gustaría saber dentro de su campaña de comunicación qué lugar ocupan las redes sociales, o sea, si es el primer medio y al que le están invirtiendo más o en cuál están invirtiendo. Y con respecto a eso, ¿cómo es que están midiendo ustedes si tienen un buen rendimiento en sus publicaciones y cómo están haciendo para que pues tengan un buen rendimiento? O sea, si se presentan, a lo que quieres llegar es como a la parte de contenido, ¿cómo se presenta este contenido? Porque justo como ahorita mencionaron, pues al segmento al que se están dirigiendo son jóvenes y pues si le presentas como un artículo, una nota o una columna, pues generalmente no las leemos, ¿no? O sea, lo que buscamos es otro tipo de contenidos que aparezcan ahí. Entonces me gustaría saber como qué tipos de contenidos están haciendo, cómo le hacen para medir si tienen éxito, o sea, en cuanto a reacciones, comentarios, compartidos. Y con base en eso es, porque estaba viendo que estaban pautando antes de publicar, ¿no? O sea, ¿cómo saben que realmente eso que están pautando va a tener como el éxito o lo que van a esperar? O si pautan una vez que hacen una publicación y tiene éxito y entonces le meten dinero de la publicación. O sea, me gustaría saber también esa estrategia, cómo le están llevando. Bueno, en la primera, me voy a enfocar en la última parte, digamos, que es la que de tu pregunta. Nosotros, por eso mencionaba la importancia de hacer campañas ABC. Una campaña en la que segmentas a una audiencia en específico, otra campaña con el mismo contenido, con el mismo anuncio que segmentas a otros intereses, y una tercera. Y las vas midiendo. Ahí sí, básicamente es que las vas midiendo su rendimiento en tiempo real y vas diciendo, esta se está presentando mejor, esta está teniendo un poco menos de réditos, y entonces las cancelas y le metas ese presupuesto a la campaña que sí te está funcionando, ¿no? Ahí sí es, y luego, ¿cómo determinamos que si ese monto va a ser efectivo o no? Pues con base en otras campañas anteriores y también con base en tus rendimientos de tu propia página. O sea, no todas las páginas tienen los mismos rendimientos, ¿no? Entonces, ahí es que el community y el content y el project del social media manager tienen que hacer equipo y decir, a ver, ¿se acuerdan que tenemos esta campaña que nos funcionó y fue con tanto dinero? Ah, bueno, pues entonces vamos a replicarla con estos elementos y a ver, con un poco menos de dinero, a ver si podemos sacar las mismas impresiones mejorando la calidad del contenido, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. O sea, no es algo muy complicado, pero sí es algo que demanda estar monitoreando todo el tiempo. Esa es la percepción que yo les puedo ofrecer. Y en la primera parte de tu pregunta de cómo le hacemos, la verdad es bien complicado. Es bien complicado vender contenidos de información electoral a esa parte de 18 a 24 años, porque efectivamente, o sea, nada más ves así de, Central Electoral, ¡fum! Waldemar, ¡fum! Entonces, nosotros estamos siempre con miedo, básicamente, de que no nos estén viendo nuestros contenidos porque no los presentamos de forma atractiva, ¿no? Una de las cosas, y que yo les puedo decir a nivel personal, que nos está funcionando bastante bien, es que más allá de ofrecerles un contenido a una nota informativa o algo muy específico, nosotros tratamos de venderlo desde el copy, es decir, desde el texto que nosotros vendemos en Facebook esta es información que no solamente es relevante para las elecciones, es información que va a ser relevante para el proceso de tu vida que estás por empezar, que es la ciudadanía. Es decir, tratar de vender sentimentalmente, no más allá de la información electoral, vender el sentimiento de que esta es tu primera elección. Y esta es la elección más grande de la historia y esta es la elección en donde se eligen más cargos públicos. ¿Cómo te vas a quedar sin participar en ella? ¿Cómo vas en una elección donde se está decidiendo qué camino vamos a tomar o que muchas personas están hablando de que es una elección crucial? Entonces, por favor, involúcrate en ella. Básicamente, más allá de vender información, vendemos sentimiento o tratamos de vender sentimiento de que este es el proceso, tu primer proceso electoral. Entonces, vívelo, o sea, infórmate, participa. Y de ahí nuestro hashtag de yo participo. No estoy diciendo nada nuevo, básicamente es tratar de vender una experiencia más allá de tratar de vender un producto. Y ocupo el concepto de vender de manera muy laxa, ¿no? Porque todas las grandes campañas de publicidad, pues más allá de vender un producto, están vendiendo un sentimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que nuestro contenido y nuestro rendimiento sea mejor.